Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más intensos y misteriosos de la narrativa cristiana, la agonía en Getsemaní. ¿Qué pasó realmente esa noche? Para tratar de entenderlo, vamos a analizar la respuesta que dio el teólogo Jonathan Edwards en uno de sus sermones más potentes. Este es el punto de partida. Esta imagen descrita en el Evangelio de Lucas es desconcertante. ¿Qué pudo haber causado una angustia pero tan extrema? En su sermón, Jonathan Edwards se dedica a construir, paso a paso, una respuesta a esta misma pregunta. Y lo primero que hace Edwards para poder armar su argumento es definir el término central. ¿Qué entendemos realmente por agonía en este contexto? Resulta que la palabra agonía viene del griego agon y su significado original es fundamental. No habla de un dolor pasivo, para nada. Edwards destaca que significa una lucha activa, un conflicto, casi como el de un atleta en plena competencia olímpica. Es un esfuerzo tremendo, un combate. Entonces, partiendo de esa definición, Edwards nos presenta un marco con dos partes. Por un lado, la agonía fue un conflicto dolorosísimo, lleno de visiones terribles, y al mismo tiempo fue un gran esfuerzo, una lucha en oración con Dios. Esta dualidad es la clave para entender todo lo que viene después. Bien, una vez que entendemos el marco, exploremos la causa de esa agonía. Vamos a concentrarnos en la primera parte, esa visión del sufrimiento que lo desató todo. La pregunta que guía esta parte del análisis es, entonces, ¿qué provocó esta lucha tan profunda? ¿De dónde vino? La respuesta de Edwards es muy específica. Él argumenta que la causa no fue un miedo cualquiera, un miedo vago al futuro, no. Fue una visión directa, sobrenaturalmente vívida, de lo que él llama la copa amarga. Una imagen completa y brutal de todo el sufrimiento que le esperaba en la cruz. Y de hecho, la propia oración de Cristo parece confirmar esta idea, ¿no? Al decir, pase de mí esta copa, está hablando directamente de esa visión. La copa se convierte en el centro de su angustia y el foco de su lucha interna. Ok, y esto nos lleva al siguiente punto, la intensidad de este conflicto. A Edwards no le basta con decir que fue difícil. Usa el propio texto para demostrar que fue una lucha que lo llevó literalmente al borde de la muerte. La primera prueba está en las propias palabras de Cristo. Edwards las lee de forma literal. Hasta la muerte no sería solo una metáfora para decir que estaba muy triste, sino la descripción de un peso tan aplastante que la vida misma estaba en riesgo. Y acá Edwards se pone casi como un detective del lenguaje. Va a la palabra griega original que se usó para gotas, thrombos, y señala que una traducción mucho más precisa sería coágulos o grumos, lo que sugiere una hemorragia mucho más densa y grave de lo que nos solemos imaginar. Y para rematar este punto, Edwards añade un detalle del contexto que es crucial. Todo esto pasó en una noche fría. Que alguien sude en esas condiciones ya sería rarísimo, pero que sude coágulos de sangre, bueno, para él, eso indica una presión interna y una angustia que sencillamente no podemos describir con palabras. Muy bien, ya entendemos qué fue la agonía y qué tan intensa fue, pero ahora llegamos al corazón del sermón de Edwards, a la parte más intelectual. La pregunta fundamental aquí es, ¿por qué? ¿Por qué fue necesaria esta anticipación tan terrible? ¿Qué sentido teológico tenía experimentar este horror antes del horror mismo? El razonamiento de Edwards se puede explicar en 3 pasos muy lógicos. Primero, para que el sacrificio fuera una elección real, genuina, su naturaleza humana necesitaba saber el costo completo. Segundo, la agonía fue, precisamente, la que le dio ese conocimiento de forma directa y abrumadora. Y tercero, que es el punto crucial, el hecho de aceptar la copa, después de haber visto todo su contenido, convirtió el sacrificio en un acto plenamente consciente. Para explicar esto, Edwards usa una metáfora potentísima. Dice que la visión aseguró que Cristo no actuara a ciegas, sino que entrara en el horno ardiente con pleno conocimiento de las llamas. No fue un salto al vacío, fue una decisión totalmente informada. Y así llegamos a la conclusión del sermón, donde Edwards resume lo que, según su análisis, este evento revela sobre la naturaleza misma del sacrificio. Para Edwards, la agonía nos muestra 3 cosas fundamentales. Primero,
El terror, de verdad inimaginable del sufrimiento que vendría en la cruz. Segundo, la fuerza inmensa del amor de Cristo. Y tercero, la perfección de su obediencia a la voluntad de Dios. Y aquí está el remate de todo su argumento. Edwards sostiene que la prueba máxima del amor de Cristo no fue el sufrimiento físico en la cruz, sino este preciso momento, cuando vio la totalidad del horror y, a pesar de todo, eligió seguir adelante. La elección, sabiendo el costo, fue la prueba definitiva. Al final, el análisis de Edwards presenta a este momento como la prueba máxima de amor y de voluntad, y nos deja con una pregunta que va más allá de la teología, una pregunta atemporal. ¿Qué significa realmente hacer un sacrificio consciente?